a los escritores, sobre todo pensar que han hecho el sacrificio de venir, de madrugar mucho y coger el avión para venir hoy a darnos esta charla, para hacer este intercambio de impresiones sobre la novela que habéis leído. Sabéis que para mí tiene especialmente un valor esta novela, que la descubrí el año pasado. Primero la leí en catalán y después de haberla leído pensé que podía ser una lectura interesante para hacerla en cuarto de ESO este curso. Evidentemente no iba a ser una novela solo de entretenimiento, habéis tenido que trabajar a conciencia y ya veréis luego la valoración que hacen ellos también de los trabajos que habéis hecho, porque ellos tienen conocimiento del mismo. Luis Pau Gómez es el que está a la derecha y a muchos os hacía mucha gracia eso de que fuera exboxeador y había preguntas al respecto, y sabéis que se dedica al derecho penal. Es de Barcelona, son amigos desde la infancia. Jordi Badía, él es gerente de empresas, o sea, es economista. Entonces llama un poco la atención el hecho de que dos señores que no se dedican en principio a la literatura, de repente les dé la venada de escribir una novela, y escribir una novela tan bien escrita, tan creativa, con tantísimas cositas para comentar que veremos ahora. Muchas gracias a vosotros y a ti, Ana, por la invitación. Bueno, para nosotros es un absoluto placer estar con vosotros, en serio. No sé, no teníamos nada pensado como guión, y si os parece, iremos poquito a poco avanzando en esa novela. Os haremos una breve introducción de por qué la hicimos, cómo la hicimos. Bueno, no sé si Ana tenía algún formato específico, entonces empezamos un poco con la introducción de cómo empezó todo. En el año 98, por primera vez, en 1998, pisé el Valle de Boí por primera vez, y empezó a sorprenderme pues ciertas cosas pues que no encontraba explicadas en los libros, en las guías, y especialmente todo lo que fue en la Edad Media en cuanto a su configuración militar o geoestratégica. Cuando acabó la comida dijimos una novela, y a la brava nos sentamos a escribir un mes después, y el resultado es El legado del Valle. Y no solo El legado del Valle, sino que ya avanzo y es primicia, lo puedo hacer, y más con gente de confianza, que tenemos ya en el cajón una segunda novela, que es continuación de la primera. Más tarde. Con la recopilación de la información, el viaje que habéis hecho al escribir la novela al pasado, a la Edad Media, ¿qué sensación tenéis sobre esa época? El valle, por la configuración orográfica que tiene y por el lugar en donde hubo, se conoce con certeza, los castillos, las fortificaciones, los faros de comunicación y ciertas otras construcciones, pues en esa época el valle era una potencia militar del sur de Europa. Nosotros lo que queríamos en esta novela era una serie de capítulos históricos, que los conocéis todos, que nos den pequeñas pinceladas para resolver un misterio final. Si a eso sumamos esos personajes, ese cisma religioso que hubo a principios del siglo XI, siglo XII, en el sur de Europa, venido de Oriente. Y lo que pretendíamos pues, precisamente era eso, era dotar de una historia real, verídica, creíble, de lo que llegó o lo que debió ser durante la Edad Media el Valle de Boí. Naroa, has hecho un trabajo espectacular. Ayer tuve un día horripilante en mi despacho de abogados, pero que no podía más, y tu trabajo fue como bálsamo para mi alma. Se me emocionó. Maravilloso, de verdad, felicidades. Y tú hablabas de esas corrientes religiosas que vienen con el catolicismo y que vienen de Oriente a través de Manes, el maniqueísmo y el gnosticismo, llegan al sur de Europa. Bien, pues eso queríamos de alguna manera hacerlo vivo. Nosotros queríamos un telón de fondo real, vivo, y a la vez que ese telón de fondo, ese marco, ese decorado, sirviera para que nuestros personajes caminaran y se movieran por la novela. Y sí que se nos ha dicho que los personajes medievales son tanto maniqueos. Me refiero a maniqueísmo en el sentido de que o son todos buenos o son todos malos. Pero ese maniqueísmo hasta cierto punto es lógico, porque no nos vamos a poner aquí a defender la Inquisición, a defender lo que hicieron contra Carité. Quiere decir que cuando hablamos del maniqueísmo o
Digo, a ver, a mí me venía, digo, cuando lo he leído en las entrevistas que os han hecho, entre comillas, críticas, digo, bien, Caldós también hacía novelas de tesis y por eso es menos... que es lógico, o sea, y que lo que siempre decimos, que detrás de la literatura evidentemente siempre hay una ideología. No estamos haciendo un tratado histórico, lo que habéis dicho al principio, y evidentemente el autor tiene que aparecer y lo que piensa tiene que aparecer. Pues sí, porque luego en la novela también, bueno, todo el tema del arte, todo lo que decimos sobre la posible censura de partes del Pantocrátor está contrastado documentalmente, no sale en la novela, pero tenemos cartas de primeros de siglo. Un poco en ese aspecto, por favor, porque eso sí que han hecho varias preguntas por ahí. El tema del Pantocrátor, el tema de por qué se censuró... Claro, a lo largo de todo el Pirineo había ciertas expresiones románico que posiblemente estaban representando personajes distintos a los que la ortodoxia dicen que son. Toda una serie de documentación que demostraría que efectivamente entre el 1908 y el 1916 se censuró el Pantocrátor. Nos sirvió solo como para tener la documentación guardada en un cajón por si alguien algún día nos decía, oiga, ustedes están inventando aquí. No, nosotros intentamos no inventar nada, novelamos sobre los hechos que tenemos contrastados y que tenemos argumentados, ya digo, en una documentación muy sólida. Nosotros llegamos a crear incluso una web de arte románico donde con nombres supuestos entrábamos en controversia, cada uno adoptaba una posición en ese sentido contraria. Yo hacía de un señor ultramontano que luchaba por una iglesia integrista y cerrada, y él entraba con las tesis de que se censuró el Pantocrátor, y era para testear más o menos qué opinión había. Ciertamente de otros círculos de estudios románicos, y digo serios, porque todos novelábamos, nos dijeron que efectivamente que ese tipo de censuras lo llamaban erosión sistemática e inteligente. En otros puntos del territorio también, que no era una novedad. Por lo tanto, estaban dando crédito, apuntalando la tesis que sosteníamos sobre que efectivamente el Pantocrátor de Boí y otras obras de arte de esa época habían sido deliberadamente censuradas. Pensar una obra emblemática, pero maravillosa y espectacular como es el Pantocrátor de Boí. Bien, pensar que a principios del siglo XX un señor decide cubrirlo de cal. Esto es verdad, es un hecho. Lo encala, lo cierra y lo tapa. Y hasta que ese caballero, ese sujeto no se muere, que es el rector del valle, nadie se atreve a meterle mano y permanece encalado. Y cuando se muere el ecónomo de Tahuí dice, señores, como el rector se ha muerto, ¿sabe qué? Que ya puede venir a limpiar esto y arreglarlo. Eso es real. ¿Qué poder tenía este hombre? ¿Quién respaldaba a una persona como esta que encala una obra semejante? ¿Quién lo haría? Y eso es un hecho. Claro, y siguiendo este hilo, sería interesante ver la cronología del Pantocrátor, lo que ha sucedido con esta obra desde que se creó, ¿no? Entonces, muy brevemente os cuento que está datada sobre el año 1100, en 1123 sabemos que la iglesia fue consagrada. Bien, en el siglo XIV, cuando nosotros establecemos que el valle cayó militarmente, se destruyeron los castillos y se reconstruyeron las iglesias. En ese momento el Pantocrátor queda encalado, se encala y se tapa por un retablo. Y así transcurren 7 siglos, en que unos excursionistas descubren que debajo de la cal hay agua. En 1904, Domènech i Muntaner, un famoso arquitecto catalán, hace una expedición y realiza la primera fotografía del Pantocrátor, pero aún con el retablo delante, y solo liberan de la cal la parte de arriba que está Jesucristo pues, con la mano bendiciendo. Hasta 1907 no se realiza la primera expedición, y la llamaban así, a Boí, y liberan el retablo, lo sacan de la cal y ven por primera vez el Pantocrátor. Existen fotografías de la época, de antes de sacar el retablo, de mientras están sacando el retablo y de después de sacar el retablo. Y sin embargo no existe ninguna con el Pantocrátor recién descubierto.
Algo que es sorprendente porque esa expedición se hizo acompañar por un fotógrafo, por el mejor fotógrafo de Barcelona de esa época, que se llamaba Mas, ahora no recuerdo, Adolf Mas. Bueno, se olvidaron, entre comillas, de hacer la fotografía más importante de la expedición. Luego, cuando vuelven de la expedición, en una de las actas dicen que volvemos con cantidad de dibujos, cantidad de fotos, cantidad de planos, y sin embargo, y además dicen en el acta que lo que más les sorprendió, lo que más les hizo durar fue el Pantocrátor de Taúl, y sin embargo se olvidan, vuelvo a decir entre comillas, de Salou. En 1908, la Junta de Museos encarga a un pintor, como las fotografías eran en blanco y negro, encargan a un pintor, a un acuarelista, que haga una acuarela de todas las pinturas de los Pirineos para publicarlas en un fascículo. En 1909 encontramos una carta de Josep Pisuan, que le dice a Puig i Cadafal que tengo que subir a Taúl a buscar las fotos. Algunas fotos quedaron ahí, lo pone en la carta. ¿Quién las retuvo? En 1916, otra expedición descubre que una vez ya las iglesias, y esa en concreto había sido declarada Monumento Nacional, alguien ha vuelto a encalar el Pantocrátor y ha vuelto a cubrirlo con el retablo. Imaginar el Guernica que alguien dice, señores, lo encalo, y nadie dice nada. ¿Qué poder tenía que tener esa persona? ¿Qué pretendía ocultar? ¿En qué os subleva esa idea que una obra de arte la encale? Muere en extrañas circunstancias el rector. Cuando muere, el ecónomo envía una carta, todo esto se ha documentado, ¿no? Envía una carta a Puig i Cadafal diciendo, ya podéis subir a volver a desencalar y a recuperar la pintura porque este señor ya ha muerto. Cuando sacan la cal por segunda vez, encuentran a faltar fragmentos que son los que dan pie a la novela. Ese recuadro famoso. Una de las cosas que nos sorprendió es ver que esa pintura que hizo con prisas Joan Vallhonrat, pues es significativamente distinta al Pantocrátor original que vemos en el museo, y que la réplica que hay en Taúl también es distinta, y se quedaría entre medio de las dos. Entonces, ¿cómo es posible? Lo cual nos lleva a pensar que también se censuró no solo el Pantocrátor, sino la pintura. De alguna manera alguien censuró por la mitad, que le vino en gana, la pintura, la acuarela que hizo Vallhonrat y las fotografías. O sea, tres cosas que se censuraron por algo que había en el Pantocrátor y que era contrario al dogma católico romano. Que la pintura, el arte, es como una ventana estática en la que podemos ver lo que pensaban sus creadores cuando lo hicieron. Y la religión lentamente va evolucionando. Cuando se descubrió el Pantocrátor a primeros del siglo XX, pues se debió ver que había una distancia muy pronunciada entre el dogma católico romano del siglo XX y lo que se representó en el siglo XX. A partir de ahí eso empujó la censura. En el área había representaciones totalmente fuera de lugar. Deciros que en la iglesia de Bovín hay un hombre, somos todos mayorcitos, hay representado un hombre masturbándose. En la iglesia de Bovín. Tal vez en el siglo X o XI pues, se tenía otra concepción de la vida y de las cosas. Y no sabemos a qué obedece esa pintura, pero es chocante porque está ahí. Además, nosotros esto lo ligamos con un tema que es lo que, además lo decías muy bien tú, Naroa, en tu trabajo, vuelvo a recurrir al mismo, decías herético, doctrina cátara herética de acuerdo con las tesis católicas. Por supuesto, era otra manera de entender el cristianismo, más próximo quizás al mensaje original. Estamos hablando de tiempos de herejías, de una iglesia que trata de afianzar desde Roma, de un poder político, de un poder temporal, de reyes y papas que van de la mano, un poquito lo que ahora. Y que me gustaría exhortaros, aparte de la novela, que fuerais críticos con las cosas, que no os quedarais con lo que veis, buscar, profundizar. Y en aquellos momentos, en la Europa del siglo XI, del siglo X, era una Europa convulsa, con un poder espiritual que además era poder temporal porque los papas tenían terrenos y territorios y ejércitos y hacían la guerra y se aliaban. Y había un fuerte aliado entre el papado de Roma
y la Francia, la hija predilecta, la nación católica por excelencia. De alguna manera, esa libertad de pensamiento, de culturas, de multiculturalidad, de personas que vienen de Tierra Santa, de distintas religiones, nosotros sostenemos que en el Valle de Boí convivían. Y es curioso que además convivieran con iglesias consagradas por obispos católicos. A ver, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en escribir el libro y buscar información? Mira, ¿cómo te llamas? Paula. Desde que Jordi me traslada la idea, él hablaba en singular, él se tira 5 o 6 años recopilando información, Paula. Me la traslada, 5 o 6 años, sin saberlo. Es que es un tema que jamás habíamos comentado hasta esa comida. Desde que comemos y al mes o 15 días vamos a escribir, tardamos... No llego a 2 años. No llego a 2 años a escribir la novela. Y nos preguntan, consta en internet, que es curioso que escribamos a 4 manos, pero además, en nuestro caso es más raro aún, porque los escritores o los autores, yo no me considero escritor, yo me considero que somos autores de este libro, de momento. Los autores o los escritores que escriben a 4 manos, uno investiga y el otro escribe. En nuestro caso no es así, los dos investigamos, los dos escribimos y el producto, y eso, jueces sois vosotros para decirlo, igual me decís, oye, pues no, creemos que es homogéneo, que no se nota el cambio de pluma en un sentido o en otro. Ese proceso de creación de 2 años implica escribir la novela, pero luego viene un periodo larguísimo de cortarle trozos. Miguel Ángel Morante decía que era muy sencillo. A él le daban un bloque de mármol y lo único que había que hacer es sacar los pedazos hasta que quedara la escultura, que era arrancar trozos. De alguna manera con el libro es así. Nosotros escribimos una novela, tenemos la versión Redux, casi son 700 páginas de novela. Luego viene el proceso de ir recortando cosas que interesan menos, no gustan, vamos cribando. Y una vez te la compran y hablamos de nuestra experiencia singular con la editorial que te la compra, nosotros nos sometemos a una corrección ortográfica y de estilo. Sí, y además, a quien le guste escribir, pues yo le invitaría a lanzarse, porque cuando empiezas a escribir una novela, al menos en nuestro caso, no sabíamos lo que saldría ni cómo saldría. Empiezas a escribir y no sabes cómo aquello acabará. Es decir, el guión, la trama, todo lo vas creando sobre la marcha. Y cuando acabas o crees que has acabado, tiras para atrás y entonces cuando haces esos recortes y dices, oye, esto fuera, y entonces es cuando ya le perfilas la trama, ¿no? Pero lo importante es tener algo en contar. Y de verdad que os exhorto, os suplico, si tenéis ganas de escribir, lanzaros a la faena, es sumamente divertido. Y si además tenéis la suerte de tener un compañero como este, y él conmigo, por supuesto, es mejor porque es una experiencia compartida. A ver, aquí tenéis muchas preguntas escritas. John, adelante. ¿Cómo ha cambiado la estructura del Valle de los periodos de los que escribís ahora? Uf. En esto te responderá mi compañero porque realmente lo toca mucho más de cerca. Bueno, el Valle actual no tiene nada que ver con lo que pudo ser. Hablamos de que los pueblos estaban fortificados con murallas, hablamos de castillos en la Edad Media que estaban intercomunicados entre sí de manera visualmente, hablamos de faros que estaban encumbrados en las montañas para hacer una línea de comunicaciones única que permitía pues, proteger el valle de una manera muy eficiente militarmente. Luego el valle pues, ha ido transformando durante muchos años casi en el olvido de las instituciones, y a partir del año 89 creo que fue que construyeron las pistas de esquí. Con las pistas de esquí llegó un resort de hoteles, apartamentos, y entonces dio un giro turístico, un valle que hasta ese momento era de explotación agraria, de explotación forestal y de explotación ganadera, pasó a tener explotación casi meramente turística. El 90% de la población vive del turismo actualmente. Lo que no tenía ningún sentido que en esos escasísimos kilómetros cuadrados que tiene el valle, en esas gargantas profundas haya tal proliferación de riqueza en la Edad Media. Tiene que haber un motivo. Nunca era gratis trabajar. La mano de obra lógicamente era más barata entonces.
pero es imposible, tiene que haber alguna cuestión. Y la cuestión que nosotros sostenemos en el libro es que se trata de un baluarte militar inexpugnable. La historia de Charité y Caritat es real. ¿Cómo te llamas? Andoni. Andoni. No es real. Charité es un personaje inventado. Charité es un personaje que yo le tengo un especial cariño a Charité. Y Charité sigue una línea a través del tiempo en que nosotros establecemos un linaje de sangre. No, es un personaje totalmente ficticio. De todas maneras, en los capítulos históricos sí hay personajes, como he dicho antes, reales. Charité en concreto es ficticio, como ficticios son todos los personajes de la trama contemporánea. Al final, la relación que tienen Berta y Marés no me quedó Bueno, Berta es utilizada por Marés. Marés sí que sabe cuál es su objetivo, sí que sabe lo que tiene que hacer, que es hacerse con un pergamino, y para ello pues utiliza a Berta a sabiendas de que Berta necesita su ayuda para conseguir la nulidad matrimonial. Es una incauta utilizada por un hombre sin escrúpulos. Y luego hay una parte en el libro que explicáis como que las 3 iglesias del valle dan hacia Jerusalén, creo. Y eso es como la desatado. Bien, eso es una leyenda que se cuenta que las 3 iglesias forman una línea recta apuntando a Roma. A través de las nuevas tecnologías hemos visto que no apuntarían a Roma por mucha distancia, sino que apuntarían más abajo a Tierra Santa. Y si no, Nevero era Trovato. De alguna manera nos gustaba y lo pusimos de esa manera. Hay una leyenda que dice que hay un tesoro escondido en el valle, ¿no? ¿Habéis investigado algo sobre eso? Además es que creemos en ella, creemos firmemente en ella y yo espero algún día que haya alguien excavando por ahí. De hecho, en la zona ya han excavado cosas. Sí. Y incluso hay un monasterio fuera del valle ya, bueno, en la entrada, en Pont de Suert, hay un monasterio que es el monasterio de la Paz, donde hace 2 o 3 años estuvieron excavando arqueólogos, encontraron incluso, bueno, encontraron utensilios, monedas, encontraron un montón de cosas, encontraron la tumba de un caballero templario, un monje. Yo confío que algún día se excave por la zona de Lille, en donde estuvo el castillo del señor de Lille, el mayor castillo, que cayó posiblemente por una luz, y tenemos emplazado perfectamente dónde está el alud, dónde hubo la luz, donde posiblemente se encuentre debajo de tierra pues, el famoso castillo de Lille, con un tesoro que está documentado. El personaje de José Luis Gómez, exactamente no sé quién está basado, pero sí, está basado. Y sí, en ese caso yo creé el personaje porque hubiese sido muy pretencioso por su parte crearlo él mismo, ¿no? Lo creé yo y él me creó también el caballero templario de Jorge Abadía. Eso sí que pertenece un poco, me lo preguntaba Paula, me parece un momento, a la génesis del libro. Este libro empezó no como una broma, porque no me parece bien referirme a nuestro hijo como una broma, pero sí un poco cachuteo, nos ponemos a escribir y tal. Entonces, el proceso de escritura más o menos uno es unas partes y otro otras. Sí, nos hemos repartido el trabajo, entonces cada uno ha escrito una serie de capítulos y luego los hemos puesto a juicio de los dos. Una vez desarrollados esos capítulos, nos hemos entrado los dos, oye, no, me gusta esto sí, vamos a cambiar lo otro, tal, y hemos homogeneizado. No, nosotros únicamente esperamos 2 reglas en la escritura. Primero, cada uno escribe un capítulo, ¿cierto? Y entonces, el que escribe ese capítulo es soberano sobre ese capítulo. El otro no tiene derecho de veto sobre el mismo. Puede indicar, ¿sabéis la mafia, lo que llaman la omertá? La omertá es la ley del silencio, la mafia, y el que se va de la lengua lo matan. Pues nosotros decidimos hacer una omertá literaria diciendo que jamás confesaríamos qué capítulo había escrito cada uno. Eso sí.
Sí, evidentemente. A medida que va avanzando es cuando vemos por dónde vamos tirando. Lo que decía antes, no sabemos dónde acabaremos, pero sí que sabemos cuál podría ser el capítulo inmediato posterior. Y vamos avanzando así como quien sube una escalera, ¿no? Sí, lo que dices tú tiene todo el sentido del mundo. Nosotros escribimos los capítulos, pero nunca en el aire, siempre con red en el sentido que es como el que hace un edificio. Nosotros creamos una infraestructura que es la línea argumental y sobre la línea argumental nos repartimos el trabajo en los capítulos.